Audio número 14. Bueno, volví. He estado un tiempo ausente porque he estado muy atareada, pero la idea es seguir informándoles con estos audios que les comento que ya tengo mi canal de Spotify, donde pueden escuchar todos los audios completos, todos los audios que he hecho hasta ahora. Se llama Agenda 2030 en el Uruguay. Información real sobre la Agenda 2030. Bueno, un tema que me interesa abordar, que ya parece que no es más noticia, sino que ya se está convirtiendo en algo habitual y preocupante, por cierto, que es el tema de lo que están queriendo vender como cambio climático. ¿Se acuerdan que hicimos un análisis hace un tiempito sobre el incendio que hubo en Maui, la isla de Hawái? Bueno, en Maui hubo varias características que se podrían llamar de complicidad de parte del gobierno, donde, por ejemplo, un policía había cerrado una calle que era como una rambla y se habían empezado a embotellar los autos y estando ahí embotellados fueron atacados por este rayo donde la gente moría calcinada dentro de su auto. Lo mismo sucedió con los barcos que estaban en la costa. Eh, Se quemaban, por ejemplo, la casa que se quemaba quedaba hecha cenizas y al lado había un árbol que quedaba intacto. Muchas cosas que fueron filmadas, los rayos cayendo desde el cielo, desde los drones, que eran un rayo como de luz, que en realidad es un rayo de energía dirigida hecha con microondas, que bueno, son todas técnicas de la DARPA, que hace muchos años las vienen llevando a cabo, que son técnicas que se llaman de geoingeniería. La geoingeniería la están utilizando para inventar la mentira de la Agenda 2030 de el cambio climático. Primero empezaron con el calentamiento global. En pleno discurso del calentamiento global, veíamos, por ejemplo, como en diciembre se congelaba un avión en no sé qué ciudad de Alemania por los grandes fríos que había y la nieve. Bueno, digamos que lo del calentamiento global no les da mucho resultado porque la naturaleza le muestra al ser humano que no hay ningún calentamiento global. Pero bueno, estos señores han decidido atacar a la humanidad. Yo veo, estudio, analizo, me informo y los ataques que recibimos son continuos. Nos atacan con la ideología de género, nos atacan con eh, el uso del dinero digital, con con todas las políticas que están siendo financiadas por parte de la élite, que todas apuntan a la destrucción de la humanidad. Un poquito más adelante hablamos de eso. Pero les quería comentar que, bueno, que de acuerdo a todo lo que yo había visto y estudiado en el incendio de Maui, que recuerden que la prensa habló casi nada y lo poco que mencionó era que era un temporal, que los incendios, como había mucho viento, se propagaban rápidamente. Ningún incendio se propaga para dejar una ciudad totalmente arrasada en 15 minutos, eso es una realidad. Y bueno, después en Acapulco, porque fíjense qué ciudades nombramos, ¿no? Maui, todos los paraísos, los paraísos terrenales, donde son paraísos turísticos de lugares hermosos, son los que están atacando ahora porque obviamente la idea es la de quedarse con esas tierras, que son tierras privilegiadas, y construir ciudades de 15 minutos. Bueno, recuerden que en el mes de diciembre la ciudad de Acapulco, México, sufrió un temporal que le pusieron de nombre Otis. Bueno, ese temporal arrasó con la ciudad de Acapulco. Yo en su momento vi videos desgarradores de la gente llorando y gritando por comida porque no había comida, no había luz eléctrica, las casas estaban todas destrozadas. Le cerraban la ayuda humanitaria, lo mismo que hicieron en Maui, lo mismo que hicieron en Gaza con la guerra, cerrar la ayuda humanitaria y cortar las comunicaciones. Es increíble cómo el mundo no habló del terremoto de Acapulco, es increíble. Bueno, destruyeron la ciudad de Acapulco, ciudad turística de mucho tiempo, cantidad de víctimas.
de este temporal, generado obviamente con la geoingeniería. Recuerden también que tuvimos el año pasado un terremoto en Marrakech, en Marruecos, que horas antes de producirse habían empezado a ver unas luces blancas rarísimas en el cielo, obviamente los drones. Bueno, el 1 de año, que tampoco fue prácticamente invisibilizado. Hubo un terremoto grande en Japón, 1 de año del 2024. Hubo un terremoto importante en Japón. Busquen, googleen, porque de todo esto que yo les estoy contando van a encontrar videos en YouTube. Algunos ya fueron censurados. Busquen en Telegram. En Telegram es una gran fuente de información. Hay muchos canales que informan en Telegram y que Telegram no padece la misma censura que padecen el resto de las redes. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, después anteriormente estuvieron los incendios forestales en Tenerife, ¿recuerdan? Que fueron a los poquitos días del de Maui de Hawái. También se sabe que fueron hechos con geoingeniería, que fueron incendios hechos a propósito. La prensa lo invisibiliza, calla las voces de los ciudadanos que tienen testimonios para dar fehacientes de lo que vivieron, y seguimos soportando la censura y como yo digo siempre, comiendo del tupper, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera llega a enterarse de todo esto. ¿Qué pasó ahora? Bueno, hubo un suceso importante. Hubo un incendio tremendo en Viña del Mar, Chile. Ese país que se ha calificado por tener presidentes agendistas. Coincidencia que el agendista de Piñera, el ex mandatario de Chile, a los 2 días de que comenzaron los incendios, tuvo un accidente en su helicóptero y falleció. No es casual todo esto, no es casual, digo, todo esto forma parte del plan de la Agenda 2030. Utilizo y descarto, utilizo y descarto. La élite utilizó muchísimo a Piñera con la difusión del transhumanismo. Piñera se manifestaba a favor del transhumanismo. Y no es algo menor, no es algo menor. Desconozco qué pudo haber pasado con Piñera que a ellos los haya dejado desconformes, o bien decidieron, bueno, ya lo utilizamos, ya logramos con él el objetivo de lo que queríamos, ahora lo limpiamos. En el mismo momento empezaron a producirse grandes incendios en Viña del Mar, otra ciudad turística sobre el mar, hermosa, divina, punto espectacular en el continente sudamericano. Y escuché el testimonio de un bombero. El hombre decía: el incendio empezó y lo teníamos totalmente controlado, y en cuestión de menos de 10 minutos empezó a haber como explosiones de fuego y se empezó a quemar toda la ciudad. Bueno, sabemos también que eso fue geoingeniería, que fueron atacados de la misma forma que en Maui. Ya hicimos un análisis de varias fotografías y videos que se mostraron, donde también está la casa hecha cenizas y al lado una palmera intacta. O al revés, palmeras que estaban intactas en la parte de abajo que empezaron incendiándose en su copa, sin tener fuego alrededor. Esa palmera sola se incendiaba en la copa, quiere decir que fue atacada por el rayo la palmera. A ver si estamos entendiendo, estamos en el horno, ¿no? O sea, ya la élite empezó a atacar con drones, diciendo que es el cambio climático, y la gente cree que es verdad que esa ciudad de Viña del Mar en 10 minutos se quemó. 10 minutos, nada se quema en 10 minutos, señores. Y no sabemos a ciencia exacta qué es lo que pasa con las cosas que son de color azul, que no se queman.
hemos visto autos de color azul, tanto en Maui como en Viña del Mar, que no se queman, y hemos visto lo mismo en casas de color azul. Es raro, no le encontramos todavía la explicación, o al menos digo, cuando digo no la encontramos, nosotros, los que leemos, los que investigamos, por supuesto que debe haber personas que están avanzados científicamente para poder llevar a hacer un análisis de toda esa situación, de por qué esas cosas de color azul no toman fuego, pero bueno, esa es una información que no la tengo. Sí puedo decirles que Viña del Mar quedó arrasado, hay muchísimas víctimas, muchísimos muertos, muchísimos. Eh, También puedo decirles que el pueblo chileno desconfía gravemente, sí, que fue un atentado lo que pasó con su expresidente. Y bueno, escuché hoy que hay un plan de quemar eh, San Felipe y Santiago. Espero que no sea verdad. Hay un programa que lo escuché muy por arriba, pero hablan de ese plan y dijeron que lo que había pasado en Viña del Mar era una muestra de lo que se venía después. Recuerden ustedes que Chile también es un laboratorio que se entregó para las vacunas de Pfizer y para laboratorio social para los temas de ideología de género y aborto, eutanasia y todo eso. Bueno, eso en cuanto a los extraños. Bueno, decirles también que, bueno, que pasado tanto tiempo y uno analizando para atrás, ¿se acuerdan del terremoto en Haití? Ahora ya no nos cabe en duda de que el terremoto en Haití también fue producto de la geoingeniería llevada a cabo por la DARPA, que generó tanto caos, tanta pobreza, tantas violaciones a los derechos humanos. ¿Se acuerdan? Que hubo un problema con militares uruguayos por abusos sexuales en niños y en mujeres que este, iban a buscar, con la gente de las misiones iban a buscar comida y bueno, este, los soldados uruguayos se quisieron apropiar de las mujeres, obligándolas a que se acostaran con ellos a cambio del plato de comida que tenían que recibir. Bueno, como esas cosas hubo cantidad. Pero eso le encanta a la élite, todo lo que es violación de derechos humanos le encanta a la élite, ellos se alimentan de todo eso. Y bueno, lo otro que les quería contar es que vieron que entre el 16 y el 20 de enero pasados, del 2024, estuvo reunido el foro de Davos, en Davos, donde fue increpado por los periodistas el señor, el de la OMS, bueno, en este momento no me sale el nombre, Tedros Adhanom. Fue increpado por los periodistas en la calle y el hombre seguía, caminaba y no respondía a ninguna pregunta. Como él, varios otros, pero ese fue como el más visto. En otra reunión del foro de Davos había sido el presidente de Pfizer, Alberto Bourla, el que habían estado corriendo los periodistas haciéndole preguntas también, que obviamente las evadió. Bueno, entonces esta reunión del Foro Económico de Davos saltaron muchas cosas. Lo primero que dijeron es que si no imponían una censura en Internet, no podían llevar a cabo el plan del cambio climático porque los conspiranoicos, los negacionistas, como yo, les rompíamos el pastel porque desinformábamos. Entonces ahora parece que quieren poner en práctica algo para decir que, bueno, que cuando están desinformando nos van a censurar o simplemente nos van a poner en la cárcel, porque es lo que se pidió, cárcel para los que desinformamos, para los que decimos la verdad, pero que para el foro de Davos y para la opinión de los medios oficiales tienen que decir que es desinformación. En el foro de Davos, uno de los temas importantes que se trató fue el tema de la huella de carbono. Recuerden que estos delincuentes, porque no se pueden llamar de otra manera, están diciendo que
los gases de las vacas generan huella de carbono, que bueno, que la huella de carbono destruye la ecología, y ahora están diciendo que los seres humanos cuando respiramos también generamos huella de carbono, por la cual nos piensan poner un impuesto de acuerdo incluso a nuestra respiración y a nuestros consumos y a nuestra vida, para encerrarnos de por vida y decir que si salimos a la calle estamos dañando la ecología. Las fábricas de ellos no dañan nada, ustedes no sean mal pensados. Las multinacionales como UPM, todo eso no daña nada, sí, vuelca millones de litros de ácido clorhídrico, pero no, no dañan el medio ambiente, lo dañamos vos y yo cuando respiramos. Y las vacas cuando se tiran gases, pobrecitas. Entonces, bueno, estuve viendo que en el foro de Davos determinaron el delito de ecocidio. Quieren poner en prisión a todas las personas que cultiven en su casa porque dicen que la ganadería y la agricultura es un ecocidio. Estamos entendiendo, ¿no? Genocidio de la ecología. Bueno, a todo esto tuvimos la respuesta buena, increíble, de la Unión Europea, donde hoy por hoy están todos los granjeros de todos los países de la Unión Europea bloqueando las principales ciudades. Habrán visto el bloqueo de París, el bloqueo de que estaban haciéndolo ayer, empezaron o antes de ayer, el bloqueo a Madrid, eh, cientos y cientos de tractores, animales en la calle, están bloqueando las ciudades, las carreteras más concurridas, y bueno, están luchando en contra de la Agenda 2030. En algún momento me pregunté si realmente los ganaderos europeos sabían lo que era la Agenda 2030. Bueno, en algunas entrevistas que escuché, los vi quejarse de que el gobierno les quitó las subvenciones, con lo cual se hace insostenible la ganadería y la agricultura, pero después pude ver que sí, que había gente que sabía de la Agenda 2030 y que entendió que todo esto que está sucediendo es Agenda 2030, y que el presidente Sánchez y Macron son los más agendistas de toda Europa. Así que bueno, en este momento estamos viviendo, busquen, infórmense, en Telegram hay muchísima información sobre esta revolución que están causando los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, en los cuales yo pongo mi corazoncito y digo, sobre todo los franceses, me saco el sombrero, chapeau con los franceses, y bueno, pienso que puedan ser ellos los que den el puntapié inicial para tirar abajo esta agenda descarnada y genocida, Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, mal llamada, de Desarrollo Sostenible. Por acá los dejo, les mando un abrazo, recuerden que no tienen obligación de escuchar lo que yo pongo, y que ahora tienen la herramienta del Spotify, donde está el canal Agenda 2030 en el Uruguay, de mi autoría, y ahí me pueden ir siguiendo. Muchas gracias, buenas noches, y les voy a decir la fecha de hoy, 8 de febrero 2024. Saludos.